Bienvenidos a Vidoc Boy. El podcast del día de hoy va a ser cómo encontrar el mejor trabajo. Lamento informarles que esta vez no tengo a un invitado especial como esquizofrenia porque pues ahora estoy en mi casa. Vamos a comenzar. Es algo muy común que encuentres libros y algunas conferencias de emprendedores que cuenten anécdotas sobre cómo solo con pensar las cosas estas ocurrieron. Pero lamento desilusionarte si tu intención al escuchar este podcast era la de escuchar a un tipo diciéndote cómo mejoró todo con tal trabajo, o cómo hacerte rico con el método chino, o cómo ser millonario con libros y pensamientos de emprendedor. Antes que nada, déjame presentarme formalmente. Mi nombre es Jonathan y tengo 24 años. He trabajado desde los 11 ininterrumpidamente, así que tengo de experiencia laboral 13 años. Así que este podcast es basándome en las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, no en uno, sino en muchos trabajos, ya que la finalidad de este podcast es hacer una guía para aquellos que comenzarán en el mundo laboral, y también para aquellos que tienen trabajos donde arriesgan su integridad por un dinero que no vale la pena. Pero Boyd, ¿cómo puedo saber cuando un empleo es bueno o es malo? ¿Y cómo sé que peligra mi seguridad? Bueno, déjame decirte que tocaré temas como la entrevista laboral, el primer trabajo informal y los trabajos formales, los riesgos y problemas más comunes en esos trabajos. Así que por obvias razones hablaré sobre mis problemas y experiencias y hasta mis accidentes laborales, pero con la única finalidad de que evites pasar por los errores y logres conseguir algo bueno para ti. Primer punto, ¿cómo prepararse para una entrevista laboral? La entrevista laboral es algo necesario para que puedas conseguir un trabajo. Esta tiene la finalidad de que te puedan conocer y tú puedas conocer qué es lo que te ofrecen. Pero hay algún problema con esto. El primero es que no todos tienen una preparación adecuada para su primera entrevista, ya que tienes que recordar algo. La imagen es lo que te va a vender. Tal vez suene feo, pero es la verdad. Si tú vas desarreglado, sin buena preparación, es obvio que no te van a dar el trabajo. Otro punto es que tienes que ir firme y con una buena convicción de conseguir lo que tú quieres. Así que te daré 2 tips para tener una buena entrevista de trabajo. El primero, siempre trata de ser lo más preciso con tus palabras, sin darle tantas vueltas al asunto. Segundo, tienes que contar cuáles son tus verdaderas metas y cuál es tu necesidad por lo cual estás trabajando. Recuerda que si creas un vínculo de confianza, es muy probable que te ganes una aceptación positiva y con esto puedas encontrar un trabajo. Pero Boyd, ¿cómo puedo saber si un trabajo es bueno o es malo? Bueno, esto se puede saber desde la entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, lo que te dicen es lo siguiente: ¿qué prestaciones vas a tener? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿Y qué políticas tiene la empresa? ¿Cuándo se te va a pagar por tus servicios? ¿Qué días de descanso tendrás? Y las prestaciones que se te van a dar. Ahora, si en la entrevista no te dicen nada de esto que te acabo de mencionar, pues es fácil, es un mal trabajo que te va a pagar poco, te va a explotar. Es muy común que en algunos trabajos te hablen sobre la semana de fondo. ¿Qué es esa semana de fondo? Bueno, pues ellos consideran que para que tú te hagas acreedor a la confianza y puedas trabajar con ellos, tienes que trabajar por una semana gratis. Se pueden encontrar en algunos lugares que no son trabajos formales. Por lo regular son talleres, son algunas fábricas pequeñas y que sus políticas son fantasma. Son aquellos trabajos que se consideran como trabajos chapulín o trabajos fantasmas, en donde si te pasa algo, no existes porque no tienen un contrato y tú no puedes asegurar que trabajas para ellos, por lo tanto corres un terrible riesgo. Pero Boyd, ¿cómo es que todo esto lo puedo prevenir desde la entrevista? Bueno, pues en la entrevista, como te acabo de mencionar, no solo tú vas a dar tus datos, la empresa te debe proporcionar qué beneficios vas a tener al trabajar con ellos. Cuáles van a ser tus prestaciones de ley, si vas a tener seguro social, si vas a tener apoyo para tu escuela o X cosa. Todo depende del trabajo que tengas. En uno formal es muy probable que te den el seguro social, prestaciones, vales de despensa y cosas para sacar tu casa, algunos muebles, pero dependiendo del trabajo, en un informal ni siquiera te van a dar seguro. Es más, ni siquiera te pueden asegurar que cuando te accidentes se van a hacer cargo de ti. Esto me recuerda un par de anécdotas. La primera, cuando tenía 16 años entré a un trabajo informal. Ahí me accidenté reventándome mi pulgar con un mazo. No teníamos seguro social, por lo tanto me llevaron a una clínica, me cosieron y me dieron solamente un día de incapacidad. Ahora, si faltaba me corrían, si no iba me corrían y si no trabajaba me corrían.
Entonces lo que me quedó solamente fue trabajar, aguantar las infecciones y aguantarme el dolor. Y ahora la segunda anécdota pasó hace un par de años. De hecho, si no fuera por el buen esquizo, no sé qué hubiera pasado. Ese día, una de las máquinas donde yo trabajaba dejó de funcionar. Entonces me pidieron que la arrancara manualmente. Las bandas de esa máquina atraparon mis dedos. Ese accidente estuvo a punto de costarme mi dedo índice derecho, porque me reventó tendones, ligamentos y me partió mi dedo a la mitad. Se imaginarán el dolor. Sin embargo, cuando me llevaron, no me llevaron a una clínica, ahí me llevaron a la Cruz Roja, tuvieron que mentir y dijeron que me había accidentado en mi casa. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué tu patrón tendría que mentir sobre un accidente de su trabajador? Es decir, cuando el médico me estaba cosiendo y me había dicho que tenía fractura, ¿cómo es posible que esto se haya hecho en tu casa? Le dije, doctor, ¿usted cree que barriendo me hice esto? Ahí es cuando te das cuenta que un trabajo es una mierda y que no te va a asegurar nada. Ahora, el problema de esto fue que me quedé más de medio año sin poder trabajar. Estas imágenes que ves son de mis accidentes y disculpa que no pueda subir el de la fractura, pero era perturbador. Ahora, yo ganaba en ese tiempo como 1,000 pesos, como unos 180 dólares más o menos. Y entonces me bajaron a la mitad. Me pagaban 600 pesos porque supuestamente no me podían dar más porque no iba a trabajar. Las secuelas de mi dedo desde luego no pasan desapercibidas. No puedo escribir bien, no puedo agarrar cosas con él. Me duele de repente. Sufrí mucho por ese dedo. Muchos dirán, ay, es que es solo un dedo. Pues sí, colegas, pero mis manos son mi herramienta. Para un cocinero las manos son lo más indispensable. Así que imagínense, cuando me dijeron que tenía una fractura y estaba a punto de perderlo, sentía que el mundo se me venía abajo. Así que ellos me hicieron firmar una hoja donde yo expresaba que el accidente había ocurrido en mi casa y que ellos, como buenos samaritanos, me llevaron hasta el hospital a que me curaran. Ustedes se dan cuenta de que un trabajo es una porquería cuando te hacen firmar una hoja para que ellos se deslinden de responsabilidades. Así que con esto doy por sentado que has comprendido lo que significa tener un mal trabajo. Bien, ahora que hemos pasado con esto, déjame decirte los demás tips para la entrevista. 1. Siempre lleva más solicitudes elaboradas porque así podrás dejar en más lugares. 2. Siempre trata de tener una entrevista concreta. Si te dicen que te van a entrevistar por teléfono, es porque simplemente no les interesas. Para tener un buen trabajo tiene que ser algo que te agrade, que sepas que estás dispuesto a hacer y sobre todo algo en lo cual tengas una experiencia. Poca o mucha es necesaria. Por ejemplo, no puede meterse un cocinero a hacer un tatuador al menos que ese cocinero sepa tatuar. Así como un tatuador no se puede meter a una cocina a trabajar si nunca ha cocinado en su vida. No digo que no existan esas personas, porque hay personas que saben hacer muchas cosas. Sin embargo, no puedes cambiar drásticamente de un trabajo a otro sin saber lo que vas a hacer. Pero muchas veces llegamos a confundir algo bueno por simples promesas vacías. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más comunes en buenos y malos trabajos? Esto se ve en ambos, Te los digo porque yo estuve en ambos trabajos, buenos y malos. Los problemas más comunes son los siguientes. Si te enfermas, es tu culpa. Prácticamente tienes que ser el hombre de acero, prácticamente tienes que ser el que no se enferma. Y si te enfermas es porque no te cuidaste lo suficiente y es tu culpa. ¿Por qué? Porque si te enfermas y faltas al trabajo es porque eres un huevón irresponsable y alguien que no se sabe cuidar. Si llegas tarde es tu culpa. Nuevamente, hay mucha gente que piensa que nosotros podemos prever los accidentes aun cuando vayas en el colectivo y este choque. Uno no puede prevenir eso. No importa cuál temprano llegues a salir para llegar con buen tiempo a tu trabajo. Muchas veces los accidentes te llegan a retrasar, inclusive el tráfico, y el tráfico tú no lo vas a controlar. Siguiente punto, si no te quedas tiempos extras es porque eres un huevón. Muchas veces a mí me dijeron, es que tú te debes de quedar a trabajar más, y yo, pues sí, pero ¿cuánto más me van a pagar? ¿Perdón? Es que tú cuando firmaste el contrato, prácticamente aceptaste que ibas a estar a la disposición de la empresa. Ok, para la próxima dije, voy a leer mi contrato. Si no te ingenias cómo sacar el trabajo, aunque no tengas los materiales necesarios, es porque eres alguien que no está comprometido con su trabajo. Muchas veces, en los trabajos informales que tuve, nos hacía falta herramientas y querían que uno sacara todo el trabajo, no sé, improvisando. Prácticamente tenías que hacer
cosas sobrehumanas para poder sacar el compromiso, y aún así ni siquiera te pueden agradecer porque creo que se cansan por agradecerles a los trabajadores. Y aún así, si no tienes la convicción, y aún así si no te las ingenias para poder sacar el trabajo, es porque eres tonto, mediocre y no estás comprometido con nada. Obviamente no todo es malo. Puedes encontrar muchas personas que te pueden proveer de experiencias y creas nexos para más adelante. A mí lo que más me gusta de los trabajos es encontrar a personas, platicar y conocer sus experiencias y de ellas tomar algo bueno o algo malo. De quien aprendí que un trabajo te puede matar, literalmente, fue de mi padre. Esto se los cuento porque necesito desahogarme, ya que es alguien que me hace mucha falta. Mi padre era un soldador que venía de un pueblo, el cual no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, su necesidad le hizo aprender las matemáticas de una manera excepcional. Mi padre era alguien muy firme y muy duro de carácter, más de 30 años trabajando como soldador ininterrumpidamente. Un día simplemente se quedó sin fuerzas y quedó en la cama. Yo me tuve que salir de trabajar y de estudiar para cuidarlo. ¿Por qué lo hice? Porque resulta que cayó en cama por el cáncer. No es fácil contarles esto, pero ahí es en donde me di cuenta que darlo todo por un trabajo no te va a asegurar que tengas una buena vida. Mi padre fue alguien muy dedicado a su trabajo, y este trabajo fue el que lo aniquiló. Todo lo que él hacía, debido a que no tenían las protecciones necesarias, le causaron cáncer. Un cáncer que invadió su cerebro y todos sus órganos. Mi padre cuando murió quedó irreconocible. Prácticamente estaba en puro hueso. Murió en mis brazos. Es algo muy difícil. Lo extraño demasiado, no tienen ni idea de cuánto me hace falta. Y tal vez es por esta razón que trato de hacer esto, aconsejar a la gente para que evite una tragedia así en su vida. Mil disculpas por esto. Y retomando lo del trabajo, se tiene una falsa creencia de que entre más trabajes, más vas a tener. Y esto no es así. Colegas, si estás escuchando este podcast, debes de darte cuenta que inclusive tu trabajo te puede matar. Pueden pasarse a dar una vuelta por el canal de Nelis Malenko, viendo el video de Cuando el trabajo mata, y con Esquizo, viendo el video de la sociedad del cansancio, y entenderán a qué es a lo que me refiero. Renuncié hace poco al último trabajo que tuve, debido a que estaba a punto de tener una falla renal por ello. Estuve a punto de que me dializaran, debido al estrés, a la falta de descanso, a la falta de sueño, de no comer bien, de no tomar agua. Y eso me pudo haber llevado a algo que me hubiese acabado totalmente. La respuesta que obtuve de mi jefe directo fue: pero es que no te puedes ir tantos días, o sea, tu responsabilidad está aquí, ¿o a poco vas a abandonar a tus compañeros? Le dije: mire, va a sonar probablemente egoísta, pero prefiero no morirme que abandonarlos. ¿Abandonarlos de qué aspecto? Yo no soy indispensable y prácticamente me está pidiendo que me muera por algo que no me va a dejar nada. Así que en cierta parte he decidido enfocarme más a este proyecto de videos porque mi intención es ayudar a la gente. Y como lo diría el buen Esquizo, un cadáver no salva vidas. Y yo no estoy dispuesto a ser un cadáver por algo que no me va a dejar nada. Lo que yo les puedo aconsejar a ustedes es que también vean cuánta resistencia pueden tener, porque muchas veces nos hacen creer que podemos dar todo, pero no nos dicen las consecuencias de ello. Y sí, te voy a ser sincero, estoy en contra de la idea de trabajar hasta morir. Me he topado con gente que defiende una idea tan superficial como esa. Admiran a una potencia con gran avance tecnológico según ellos, pero no se dan cuenta a qué precio. No se dan cuenta de que también tienen la tasa de suicidios más alta en el mundo, o que la tasa de natalidad de ellos también ha decaído en los últimos años. Pero también me he topado con esa gente que, a pesar de decirle las estadísticas y mostrarle los informes, las investigaciones, dicen: es que el suicidio es porque simplemente no se esforzaron. Pero también me he cansado de explicarles que ni los chinos ni los japoneses, como ellos dicen, son los mejores, porque también son los más infelices. Que de hecho hay una problemática para con la sociedad en ellos, que también sufren, y que ya no son vistos como seres humanos, son vistos como máquinas imparables que pueden trabajar horas y horas y horas, pero también es por ello que mueren. Sin embargo, pues está mejor defender una creencia tonta
Pero hay mucha gente que defiende la tonta idea de que no, nosotros somos mediocres porque así lo queremos. De hecho, también México está catalogado como uno de los países en los que más se trabaja. Pero bueno, eso sería un tema para otro día, ya que me gustaría indagar mucho más en ese asunto. Espero que este podcast haya sido de mucha ayuda para ti. Si el podcast te ha gustado, dale like y comparte, ya que con esto ayudas a que este proyecto siga creciendo y llegue a más público. Se despide Void y recuerda, las cosas son aunque no quieras que sean. Adiós.